¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 14. Atrocidad. Casi todos los días traen noticias de crímenes espantosos, pero algunos son tan atroces, tan horrendos y malvados que empequeñecen todos los demás. Uno de esos raros sucesos ocurrió cuando el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado en el este de Ucrania con el resultado de 298 personas muertas. El guardián de la virtud en la Casa Blanca lo denunció como una atrocidad de proporciones horribles, que atribuyó al apoyo ruso. Su embajadora ante la ONU bramó que cuando mueren 298 civiles en el terrible derribo de un avión civil, no debemos detenernos ante nada para determinar quiénes son los responsables y llevarlos ante la justicia. También conminó a Putin a poner fin a sus patéticos intentos de evadir su muy clara responsabilidad. Cierto, el irritante hombrecillo con cara de rata, como le describió Timothy Garton Ash, había solicitado una investigación independiente, pero eso solo podía deberse a las sanciones del único país lo bastante valiente para imponerlas, Estados Unidos, mientras que Europa se acobardó. En la CNN, William Taylor, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, le aseguró al mundo que el irritante hombrecillo era claramente responsable por el derribo de ese avión comercial. Durante semanas, las principales noticias informaron de la angustia de las familias, la vida de las víctimas asesinadas, los esfuerzos internacionales por reclamar los cadáveres y la furia por el crimen horrible que anonadó al mundo, como informó la prensa a diario y con macabros detalles. Cualquier persona mínimamente instruida, y desde luego cualquier director de periódico o comentarista político, debería haber recordado al instante otro caso de avión derribado y con más víctimas, el vuelo 655 de Iran Air, con 290 muertos, entre ellos 66 niños, derribado en el espacio aéreo iraní cuando hacía una ruta aérea comercial claramente identificada. El causante de esta tragedia siempre se ha conocido. Fue el crucero lanzamisiles USS Vincennes, que operaba en aguas iraníes del Golfo Pérsico. El comandante de un buque estadounidense cercano, David Carlson, escribió en la revista del Instituto Naval Proceedings que expresó su asombro e incredulidad cuando el Vincennes anunció sus intenciones de atacar lo que era claramente un avión civil. Su conjetura era que Robo-Cruiser, como se llamó al Vincennes por su conducta agresiva, sintió la necesidad de demostrar la viabilidad del Aegis, el sofisticado sistema antiaéreo del crucero en el Golfo Pérsico, y que tenía ganas de exhibir su material. 2 años después, el comandante del Vincennes y el oficial al mando de la artillería antiaérea recibieron la Legión del Mérito de Estados Unidos por conducta excepcionalmente meritoria en el cumplimiento de un servicio destacado y por el ambiente calmado y profesional mantenido en torno al derribo del Airbus iraní. La destrucción del avión en sí no se mencionó al concederse la condecoración. El presidente Ronald Reagan culpó a los iraníes del desastre y defendió las acciones del navío de guerra, que siguió órdenes y procedimientos ampliamente anunciados, disparando para protegerse de un posible ataque. Su sucesor, George H. W. Bush, proclamó: «Nunca me disculparé por Estados Unidos. No me importa cuáles sean los hechos. No soy de los que se disculpan en nombre del país». Aquí no se elude la responsabilidad, a diferencia de los bárbaros del Este. En su momento, las reacciones fueron escasas. Ni indignación,
ni búsqueda desesperada de las víctimas, ni denuncias apasionadas de los responsables, ni lamentos del embajador de Estados Unidos ante la ONU por la inmensa y desgarradora pérdida cuando el avión comercial fue derribado. Hubo alguna reacción a las condenas de Irán, que se tildaron de ataques de rigor a Estados Unidos, como dijo Philip Shannon de The New York Times. No es de extrañar, pues, que este hecho anterior insignificante solo mereciera unas pocas palabras sueltas en los medios de Estados Unidos durante el inmenso furor por un crimen real, en el cual el enemigo demoníaco podría estar implicado indirectamente. Una excepción fue el Daily Mail de Londres, donde Dominic Lawson escribió que, aunque los defensores de Putin podrían sacar a colación el ataque al avión de Iran Air, la comparación en realidad muestra nuestros elevados valores morales en contraste con los de los miserables rusos, que tratan de evadir su responsabilidad por el MH17 con mentiras, mientras que Washington anunció enseguida que el buque de guerra había disparado al avión iraní justificadamente. ¿Qué prueba más poderosa podía haber de nuestra nobleza y su depravación? Ucrania y Rusia están donde están, pero cabe preguntarse qué estaba haciendo exactamente el Vincennes en aguas iraníes. La respuesta es simple. Estaba defendiendo a Saddam Hussein, un gran amigo de Washington, en su agresión asesina contra Irán. En cuanto a las víctimas, el derribo no fue poca cosa. Fue un factor fundamental en el reconocimiento de Irán de que no podía continuar combatiendo, según el historiador Dilip Hiro. Merece la pena recordar hasta qué punto Washington apreciaba a su amigo Saddam. Reagan lo sacó de la lista de terroristas del Departamento de Estado para poder enviarle ayuda y acelerar su agresión a Irán, y después negó sus crímenes terribles contra los kurdos, incluido el uso de armas químicas, y bloqueó las condenas del Congreso de esos crímenes. También le concedió un privilegio, que por lo demás solo se concedía a Israel. No hubo reacción seria cuando Irak atacó el buque de Estados Unidos Stark con misiles Exocet y mató a 37 tripulantes, igual que en el caso del Liberty, que recibió varios ataques de reactores y torpedos de barcos israelíes en 1967, con el resultado de 34 tripulantes muertos. El sucesor de Reagan, George H. W. Bush, continuó proporcionando ayuda a Saddam Hussein, que la necesitaba desesperadamente tras desencadenar la guerra contra Irán. Bush también invitó a ingenieros nucleares iraquíes a visitar Estados Unidos para que recibieran formación avanzada en producción de armas. En abril de 1990, mandó una delegación de alto nivel al Senado, dirigida por el futuro candidato presidencial republicano Bob Dole, para expresar sus amables saludos a su amigo Saddam y asegurarle que no debía tener en cuenta las críticas irresponsables de la prensa arrogante y consentida, y que tales bribones se habían apartado de la voz de Estados Unidos. La adulación a Saddam continuó hasta que unos meses después se convirtió de repente en un nuevo Hitler, cuando desobedeció órdenes, o quizá no las entendió bien, e invadió Kuwait, con consecuencias muy instructivas que debo dejar de lado aquí. Otros precedentes del caso del MH17 habían caído en el pozo del olvido por no tener ningún significado. Tomemos, por ejemplo, el avión civil libio que se perdió en una tormenta de arena en 1973 y fue derribado por reactores israelíes proporcionados por Estados Unidos a 2 minutos de vuelo del Cairo, a donde se dirigía.
En aquella ocasión solo murieron 110 personas. Israel culpó al piloto francés del avión libio, con el respaldo de The New York Times, que añadió que el acto israelí era en el peor de los casos un acto de crueldad que ni siquiera el salvajismo de acciones árabes previas puede excusar. El incidente fue archivado con rapidez en Estados Unidos, con pocas críticas. Cuando la primera ministra israelí, Golda Meir, llegó a Washington 4 días después, se enfrentó a unas pocas preguntas embarazosas y regresó a casa con el regalo de nuevos aviones militares. La reacción fue la misma cuando la organización terrorista de Angola, UNITA, apoyada por Washington, reivindicó haber derribado 2 aviones civiles. Regresando al único crimen auténtico y verdaderamente horrible, The New York Times informó de que a la embajadora ante la ONU, Samantha Power, se le hizo un nudo en la garganta al referirse a los niños que perecieron en el derribo del avión de Malaysia Airlines en Ucrania, y el ministro de Exteriores holandés, Frans Timmermans, apenas pudo contener su rabia cuando recordó haber visto fotos de matones arrancando anillos de boda de los dedos de las víctimas. En la misma sesión, continúa el informe, hubo también una larga lectura de nombres y edades, todos pertenecientes a niños asesinados en la última ofensiva de Israel sobre Gaza. Solo se comenta una reacción, la del enviado palestino Riyad Mansour, que se quedó mudo en medio de la lectura. El ataque israelí sobre Gaza en julio, no obstante, indignó en Washington. El presidente Obama reiteró su enérgica condena de los ataques con cohetes y a través de túneles contra Israel por parte del grupo Hamás, informó The Hill. Obama también expresó su creciente preocupación por el elevado número de civiles palestinos muertos en Gaza, pero sin condenarlo. Para cerrar el círculo, el Senado votó de manera unánime el apoyo a las acciones israelíes en Gaza, mientras que condenaba el disparo de cohetes contra Israel sin provocación por parte de Hamás, y llamó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a disolver el gobierno de unidad con Hamás y condenar los ataques sobre Israel. En cuanto al Congreso, quizá baste con unirse al 80% de la ciudadanía que desaprueba su actuación, aunque el verbo desaprobar es demasiado suave en este caso. En defensa de Obama, podría ser que el presidente no tuviera ni idea de lo que Israel está haciendo en Gaza con las armas que tan amablemente le proporciona. Al fin y al cabo, confía en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que podrían estar demasiado ocupados captando llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de ciudadanos, y no pueden prestar mucha atención a tales nimiedades. Podría resultar útil, pues, revisar lo que todos deberíamos saber. El objetivo de Israel había sido simple desde hace tiempo: calma a cambio de calma, un regreso a la normalidad, aunque ahora podría exigir todavía más. ¿Cuál era la normalidad, pues? En cuanto a Cisjordania, la normalidad consiste en que Israel lleva adelante su construcción ilegal de asentamientos e infraestructuras, de manera que cualquier cosa de valor puede integrarse en Israel, mientras que los palestinos son enviados a rincones donde apenas es posible vivir y se los somete a una represión y una violencia extremas. Durante los últimos 14 años, la normalidad ha sido que Israel mata más de dos menores palestinos por semana. Una de esas escaladas de violencia israelíes se inició el 12 de junio de 2014, tras el brutal asesinato de 3 chicos judíos de una comunidad de colonos de la Cisjordania ocupada. Un mes antes,
2 chicos palestinos murieron a tiros en la ciudad cisjordana de Ramala. Eso no llamó mucho la atención, lo cual es comprensible, porque es lo habitual. La indiferencia institucionalizada por la vida palestina en Occidente ayuda a explicar no solo por qué los palestinos recurren a la violencia, informa el respetado analista de Oriente Próximo, Muin Rabani, sino también el último asalto israelí en la Franja de Gaza. La política de calma a cambio de calma también ha permitido que Israel continuara con su plan de separar Gaza de Cisjordania, que se ha llevado a cabo con firmeza, siempre con el apoyo de Washington, desde que Estados Unidos e Israel aceptaron los acuerdos de Oslo, que declaran que las 2 regiones son una unidad territorial inseparable. Una mirada al mapa explica la lógica. Gaza proporciona el único acceso de Palestina al mundo exterior, de modo que una vez que los 2 se separen, cualquier autonomía que Israel pudiera conceder a los palestinos en Cisjordania los dejaría aprisionados entre 2 estados hostiles, Israel y Jordania. El encarcelamiento se hará todavía más duro cuando Israel continúe su plan de expulsión sistemática de los palestinos del Valle del Jordán para construir asentamientos allí. El heroico cirujano de traumatología noruego Mads Gilbert, que trabajó en el principal hospital de Gaza durante la época de los crímenes más monstruosos de Israel y regresó con el nuevo ataque, describió en detalle la normalidad en Gaza. En junio de 2014, justo antes de que empezara el ataque, presentó un informe sobre la sanidad en Gaza a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina y Oriente Próximo, UNRWA, que con un presupuesto ajustado intenta desesperadamente ocuparse de los refugiados. Al menos el 57% de los hogares de Gaza no tienen garantizada la comida, y alrededor del 80% son ahora receptores de ayuda, informó Gilbert. La escasez alimentaria y la creciente pobreza también significan que la mayoría de los residentes no cubren los requerimientos mínimos de calorías al día, y más del 90% del agua de Gaza se ha considerado no apta para el consumo humano. La situación empeoró cuando Israel atacó sistemas de agua y saneamiento y dejó más de 1 millón de personas con la cobertura de las necesidades básicas de la vida todavía más alterada. Gilbert explicó después que los niños palestinos en Gaza están sufriendo inmensamente. Una gran proporción está afectada por un régimen de malnutrición causado por el bloqueo impuesto por Israel. La prevalencia de la anemia en niños menores de 2 años en Gaza es del 72.8%, y la prevalencia de la debilidad, el retraso en el desarrollo y el peso insuficiente se han documentado en el 34.3%, 31.4% y 31.45% respectivamente, y la situación sigue empeorando. El distinguido abogado de los derechos humanos, Raji Surani, que ha permanecido en Gaza durante los años de brutalidad y terror israelí, cuenta: la frase que oigo más a menudo cuando la gente empieza a hablar del alto al fuego es mejor para todos nosotros morir y no volver a la situación que teníamos antes de esta guerra. No lo queremos otra vez. No tenemos ninguna dignidad, ningún orgullo. Solo somos blancos fáciles y somos muy baratos. O esta situación mejora de verdad o es mejor morir. Estoy hablando de intelectuales, académicos, gente corriente. Todo el mundo dice eso. En cuanto a Gaza, los planes para la normalidad los resumió de forma directa Dov Weisglass,
confidente de Ariel Sharon y la persona que negoció la retirada de colonos israelíes de Gaza en 2005. La retirada, aclamada como un gran gesto en Israel y entre sus acólitos, fue en realidad un trauma nacional, cuidadosamente representado, ridiculizado por los comentaristas de la información israelíes, entre ellos el principal sociólogo del país, el difunto Baruch Kimmerling. Lo que en realidad ocurrió es que los halcones israelíes, dirigidos por Sharon, se dieron cuenta de que tenía sentido trasladar los colonos ilegales desde sus comunidades subvencionadas en la devastada Gaza, donde mantenerlos tenía un coste exorbitante, a asentamientos subvencionados en otros territorios ocupados, que Israel pretende conservar. En lugar de limitarse a desplazarlos, que habría sido bien sencillo, era mucho más útil presentarle al mundo imágenes de niños pequeños que rogaban a los soldados que no destruyeran sus casas, en medio de gritos de «nunca más», con implicaciones obvias. Lo que hacía la farsa todavía más transparente era que se trataba de una réplica del trauma representado cuando Israel tuvo que evacuar la parte egipcia de la península del Sinaí en 1982, pero funcionó muy bien para el público al que estaba dirigido, en el país y en el extranjero. Así describió Weisglass la transferencia de colonos de Gaza a otros territorios ocupados. En lo que coincidía plenamente con los estadounidenses era en que los principales bloques de asentamientos en Cisjordania no se tocarían, y el resto no se tocarían hasta que los palestinos se convirtieran en finlandeses. Pero una clase especial de finlandeses, que aceptarían en silencio el gobierno de un poder extranjero. Lo significativo es la congelación del proceso político, continuaba Weisglass. Y cuando congelas ese proceso, impides el establecimiento de un Estado palestino e impides una discusión sobre los refugiados, las fronteras y Jerusalén. De hecho, todo este paquete, que se llama Estado palestino, con todo lo que conlleva, se ha eliminado de nuestra agenda de manera indefinida. Y todo con la autoridad del presidente Bush y el permiso y la ratificación de las dos cámaras del Congreso. Weisglass explicó que los gazíes permanecerían a dieta, pero no hasta el punto de hacerlos morir de hambre, lo cual no ayudaría a la maltrecha reputación de Israel. Con su tan cacareada eficiencia técnica, los expertos israelíes determinaron de manera precisa cuántas calorías al día necesitaban los gazíes para sobrevivir, al tiempo que también los privaban de medicamentos y otros medios de vida digna. Las fuerzas militares israelíes los confinaron por tierra y mar y aire, en lo que el primer ministro británico David Cameron describió con precisión como un campo de prisioneros. La retirada no privó a los israelíes del control pleno de Gaza. De ahí que Israel siguiera siendo considerada la potencia ocupante según la legislación internacional. Para cerrar los muros de la prisión todavía más, Israel echó a los palestinos de una gran región a lo largo de la frontera, en la que se encuentra 1/3 o más de la tierra cultivable de Gaza. La justificación era la seguridad para los israelíes, que también se podría haber logrado estableciendo la zona de seguridad en el lado israelí de la frontera, o terminando con el salvaje asedio y otros castigos. La historia oficial cuenta que después de que Israel entregara generosamente Gaza a los palestinos, con la esperanza de que construyeran un estado floreciente, estos revelaron su verdadera naturaleza al someter a Israel a incesantes ataques con cohetes y obligar a la población cautiva a convertirse en mártires para que Israel saliera mal iluminada en la foto.
la realidad es muy diferente. Unas semanas después de que las tropas israelíes se retiraran, dejando la ocupación intacta, los palestinos cometieron un gran crimen. En enero de 2006, votaron como no debían en unas elecciones libres atentamente supervisadas y entregaron el control de su parlamento a Hamás. Los medios israelíes repitieron una y otra vez que Hamás se dedicaba a la destrucción del país. En realidad, los dirigentes de Hamás han dejado claro en repetidas ocasiones que aceptarían un acuerdo de 2 estados conforme al consenso internacional, un acuerdo bloqueado por Estados Unidos e Israel durante 40 años. En contraste, Israel se dedica a la destrucción de Palestina, aunque de vez en cuando lance algunas palabras sin sentido y ponga en marcha ese compromiso. Cierto, Israel aceptó la hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de 2 estados iniciada por el presidente Bush y adoptada por el cuarteto que debía supervisar el proceso: Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia. Pero el primer ministro Sharon enseguida añadió 14 reservas que en la práctica la anulaban. Los activistas conocían los hechos, pero no así la opinión pública general, hasta la publicación del libro de Jimmy Carter, Palestine, Peace, Not Apartheid. Y siguen ocultos en los informes y debates de los medios. La plataforma no revisada de 1999 del partido gobernante de Israel, el Likud de Netanyahu, rechaza de plano el establecimiento de un Estado árabe palestino al oeste del río Jordán. Y para aquellos a los que les gusta obsesionarse con declaraciones sin sentido, el núcleo del Likud, el partido Herut de Menahem Begin, todavía tiene que abandonar su doctrina fundacional de que el territorio a ambos lados del Jordán forma parte de la tierra de Israel. El crimen de los palestinos en enero de 2006 se castigó de inmediato. Estados Unidos e Israel, con Europa siguiendo vergonzosamente sus pasos, impusieron sanciones duras a la población que no se plegaba a sus deseos, e Israel subió un peldaño más en su violencia. En junio, cuando los ataques aumentaron bruscamente, Israel ya había disparado más de 7.700 proyectiles al norte de Gaza. Estados Unidos e Israel iniciaron rápidamente planes para derrocar el gobierno electo mediante un golpe militar. Cuando Hamás tuvo el descaro de desbaratar esos planes, los asaltos israelíes y el asedio se tornaron mucho más duros, y para justificarlo, dijeron que Hamás había tomado la franja de Gaza por la fuerza. No debería haber necesidad de revisar otra vez el horrendo historial desde entonces. El asedio implacable y los ataques salvajes han estado interrumpidos por episodios en los que se dedica a cortar el césped, por tomar prestada la alegre expresión de Israel para definir sus ejércitos periódicos de disparar a los peces en un estanque en lo que llama guerra de defensa. Una vez que el césped está cortado y la población desesperada, intenta la reconstrucción tras la devastación y los asesinatos. Entonces se llega a un acuerdo de alto al fuego. Hamás los ha respetado siempre, como reconoce Israel, hasta que Israel los infringe con renovada violencia. El más reciente alto al fuego se estableció tras el ataque de Israel en octubre de 2012. Aunque Israel mantuvo su asedio devastador, Hamás cumplió el alto al fuego, como reconocen mandatarios israelíes. Las cosas cambiaron en junio, cuando Fatah y Hamás forjaron un pacto de unidad que estableció un nuevo gobierno de tecnócratas sin participación de Hamás,
y que aceptó todas las exigencias del cuarteto. Israel estaba furioso, por supuesto, más todavía cuando el gobierno de Obama se sumó a la aprobación. El Pacto de Unidad no solo debilitó la reivindicación de Israel de que no se puede negociar con una Palestina dividida, sino que también amenazó el objetivo a largo plazo de separar Gaza de Cisjordania y continuar con sus políticas destructivas en ambas regiones. Había que hacer algo, y poco después surgió una ocasión cuando fueron asesinados 3 jóvenes israelíes en Cisjordania. El gobierno de Netanyahu, enseguida, tuvo pruebas sólidas de que estaban muertos, pero las ocultó, lo cual proporcionó la oportunidad de lanzar una andanada de violencia en Cisjordania, con Hamás por objetivo, lo que minaba la temida unidad del gobierno e incrementó bruscamente la represión. Netanyahu afirmó tener conocimiento de que Hamás era responsable de la desaparición de los muchachos. También eso era mentira, y no ha habido ni la menor intención de presentar pruebas. Una de las más destacadas autoridades de Israel sobre Hamás, Shlomi Eldar, informó casi de inmediato de la alta probabilidad de que los asesinos formaran parte de un clan disidente de Hebrón, que llevaba mucho tiempo siendo una espina clavada por Hamás. Eldar añadió: «Estoy seguro de que no tenían luz verde de la dirección de Hamás. Solo pensaron que era el momento adecuado para actuar». Los 18 días de violencia socavaron la temida unidad gubernamental e incrementaron bruscamente la represión israelí. Según fuentes militares israelíes, sus soldados detuvieron a 419 palestinos, entre ellos 335 afiliados de Hamás, y mataron a 6. Además registraron miles de viviendas y confiscaron $350,000. Israel también llevó a cabo decenas de ataques en Gaza, donde mató a 5 miembros de Hamás el 7 de julio. Hamás finalmente reaccionó con sus primeros cohetes en 19 meses, según informaron las autoridades israelíes, lo que sirvió de justificación para la operación Margen Protector del 8 de julio. Se dispone de mucha información sobre las hazañas del autodeclarado ejército más ético del mundo, que, según el embajador de Israel en Estados Unidos, debería recibir el Premio Nobel de la Paz. A finales de julio, unos 1,500 palestinos habían muerto, lo que superaba la cifra de víctimas de la Operación Plomo Fundido de 2008-2009. El 70% de ellos eran civiles, y había centenares de mujeres y niños. También murieron 3 civiles en Israel. Hubo grandes zonas de Gaza convertidas en escombros. Durante las breves pausas entre los bombardeos, los familiares buscaban desesperadamente cuerpos destrozados o artículos del hogar entre las ruinas de las casas. La principal central eléctrica de Gaza fue atacada. No por vez primera. Se trata de una especialidad israelí: reducir bruscamente el ya limitado suministro eléctrico y, todavía peor, reduciendo aún más la disponibilidad de agua potable, otro crimen de guerra. Entretanto, se atacaban repetidamente los equipos de rescate y las ambulancias. Mientras las atrocidades iban en aumento en toda Gaza, Israel afirmó que su objetivo era destruir túneles en la frontera. 4 hospitales fueron atacados. Cada uno de ellos fue un crimen de guerra más. El primero fue el Hospital de Rehabilitación Al-Wafa en la ciudad de Gaza, bombardeado el día que las fuerzas terrestres israelíes invadieron la prisión. Unas pocas líneas de The New York Times, dentro de un artículo sobre la invasión terrestre,
informaron de que la mayoría, pero no todos, de los 17 pacientes y 25 médicos y enfermeras fueron evacuados antes de que se cortara la electricidad, y un intenso bombardeo casi destruyera el edificio. Según explicaron los médicos. Los evacuamos bajo el fuego, dijo el doctor Ali Abu Rayala, portavoz del hospital. Las enfermeras y los médicos tuvieron que llevar a los pacientes a hombros. Algunos de ellos se cayeron por la escalera. Hay un estado de pánico sin precedentes en el hospital. Entonces, se atacó a 3 hospitales en funcionamiento, y los pacientes y el personal tuvieron que sobrevivir por sus propios medios. Un crimen israelí se fue ampliamente condenado. El ataque a una escuela de la ONU que albergaba 3.300 aterrorizados, refugiados que habían huido de las ruinas de su barrio por órdenes del ejército israelí. El indignado comisionado general de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl, manifestó: condeno en los términos más enérgicos esta grave violación del derecho internacional por las fuerzas israelíes. Hoy, el mundo ha sido deshonrado. Hubo al menos 3 ataques israelíes al albergue de refugiados, un lugar bien conocido por el ejército israelí. Al ejército israelí se le comunicó 17 veces la situación precisa de la escuela primaria femenina de Jabalia y el hecho de que albergara a miles de desplazados internos para asegurar su protección, dijo Krahenbuhl, la última de ellas a las 9:10 de la noche, pocas horas antes del bombardeo final. El ataque también fue condenado en los términos más contundentes posibles por el normalmente reticente secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Nada es más vergonzoso que atacar a niños que duermen, dijo. No hay constancia de que a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU se le hiciera un nudo en la garganta al hablar de los niños que murieron en el bombardeo israelí o en el conjunto de la ofensiva contra Gaza. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Bernadette Mehan, respondió. Dijo que nos preocupa sobremanera que miles de palestinos desplazados internos a los que el ejército israelí ha ordenado evacuar sus hogares no estén seguros en los refugios designados por la ONU en Gaza. También condenamos a los responsables de ocultar armas en instalaciones de las Naciones Unidas en Gaza. Omitió mencionar que esas instalaciones estaban vacías y que las armas las encontró la UNRWA, que ya había condenado a quienes las ocultaron allí. Más tarde, el gobierno de Estados Unidos condenó enérgicamente ese crimen en concreto, al tiempo que entregaba más armas a Israel. Al hacerlo, sin embargo, el portavoz del Pentágono, Steve Warren, le dijo a la prensa: «Ha quedado claro que para estar a la altura de sus muy exigentes condiciones, los israelíes han de hacer más para proteger las vidas de civiles. Las exigentes condiciones que había estado exhibiendo desde hacía muchos años mientras utilizaba armas de Estados Unidos». Los ataques a complejos de la ONU que acogen refugiados son otra especialidad israelí. Un famoso incidente es el bombardeo del albergue para refugiados de la ONU, claramente identificado en Cana, durante la asesina campaña Uvas de la Ira de Shimon Peres de 1996, en el que murieron 106 civiles libaneses que se habían refugiado allí, entre ellos 52 niños. Sin duda, Israel no está solo en esta práctica. 20 años antes, su aliado, Sudáfrica, lanzó un ataque aéreo en el corazón de Angola contra Casinga, un campo de refugiados a cargo del SWAPO,
un grupo de resistencia de Namibia. Las autoridades israelíes alabaron la humanidad de su ejército, que llegó hasta el extremo de informar a los residentes de que sus casas iban a ser bombardeadas. La práctica es sadismo, que se disfraza de compasión de forma mojigata. En palabras de la periodista israelí Amira Haas, un mensaje grabado exigiendo a centenares de miles de personas que abandonaran sus hogares, ya condenados, y fueran a otro lugar igual de peligroso a 10 kilómetros de distancia. De hecho, ningún lugar de la prisión está a salvo del sadismo israelí. Hay a quien le resulta difícil aprovecharse de las atenciones de Israel. Un llamamiento al mundo de la Iglesia Católica de Gaza citaba a un sacerdote que explicaba la terrible situación de los residentes de la Casa de Cristo, un hospicio dedicado a cuidar de niños discapacitados. Como Israel había fijado la zona como objetivo, los llevaron a la iglesia de la Sagrada Familia, pero poco después el sacerdote escribió: «La iglesia de Gaza ha recibido una orden de evacuación. Bombardearán la zona de Zeitún y la gente ya está muriendo y ya está huyendo. El problema es que el hermano George y 3 monjas de la Madre Teresa tienen 29 niños discapacitados y 9 ancianas que no pueden moverse. ¿Cómo conseguirán salir? El que pueda interceder ante alguien con poder y rezar que por favor lo haga». En realidad, no debería haber sido difícil. Israel ya le había dado instrucciones al Hospital de Rehabilitación Al-Wafa, y por fortuna, al menos algunos estados trataron de interceder lo mejor que pudieron. 5 estados latinoamericanos, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador y Perú, retiraron a sus embajadores de Israel, siguiendo los pasos de Bolivia y Venezuela, que habían roto relaciones en reacción a anteriores crímenes de Israel. Estos actos de principios eran otro signo del notable cambio en las relaciones mundiales a medida que Latinoamérica empieza a liberarse del dominio occidental, lo que a veces proporciona un modelo de conducta civilizada para aquellos que los controlaron durante 500 años. Todas esas noticias horrendas suscitaron una reacción diferente del presidente más moral del mundo, la de siempre: gran compasión por los israelíes, amarga condena de Hamás y llamamientos a la moderación de ambas partes. En su rueda de prensa de agosto, el presidente Obama expresó preocupación por los palestinos atrapados en el fuego cruzado. ¿Dónde? Al tiempo que, otra vez, apoyaba con entusiasmo el derecho de Israel a defenderse como todos. No como todos, por supuesto, los palestinos no. Ellos no tienen ningún derecho a defenderse, y menos cuando Israel se comporta manteniendo la consigna de calma a cambio de calma. Les roba su tierra, los saca de su casa, los somete a un asedio salvaje y los ataca regularmente con armas suministradas por su protector. Los palestinos son como africanos negros, los refugiados namibios en el campo de Kasinga, por ejemplo, todos terroristas que no tienen derecho a defenderse. A las 8 horas del 1 de agosto tenía que iniciarse una tregua humanitaria de 72 horas. Se rompió casi de inmediato, según un comunicado de prensa del Centro Al-Mesan para los Derechos Humanos en Gaza, que goza de una sólida reputación de fiabilidad. Uno de sus trabajadores de campo en Rafah, en la frontera egipcia en el sur, oyó los disparos de la artillería israelí a las 8:05. A las 9:30, tras llegar informes de que un soldado israelí había sido capturado, se puso en marcha el intensivo bombardeo aéreo y de artillería de Rafah. Aunque las cifras no se pudieron verificar,
Probablemente, el ataque mató a decenas de personas e hirió a centenares que habían regresado a su casa después de que el alto el fuego entrara en vigor. El día anterior, 31 de julio, el Servicio de Aguas de Municipios Costeros, el único proveedor de agua en la Franja de Gaza, había anunciado que ya no podía suministrar agua ni servicios de recogida de basuras por la falta de combustible y los frecuentes ataques a su personal. El Centro para los Derechos Humanos, Al-Mesan, comunicó que para entonces casi todos los servicios primarios de salud se habían interrumpido en la Franja de Gaza a causa de la falta de agua, recogida de basuras y servicios de salud pública. La UNRWA también había avisado del riesgo acuciante de transmisión de enfermedades por la falta de agua y de servicios de saneamiento. Entretanto, en víspera de alto al fuego, los misiles israelíes, disparados desde aviones, continuaron causando víctimas mortales y heridos en toda la región. Cuando el presente episodio de sadismo termine, cuando sea, Israel espera tener libertad sin interferencias para continuar con sus políticas criminales en los territorios ocupados. Los gazíes serán libres de retornar a la normalidad en su prisión dirigida por Israel, mientras, en Cisjordania, observan en paz que Israel desmantela lo que queda de sus posesiones. Ese es el resultado probable si Estados Unidos mantiene su respaldo decisivo y casi unilateral de los crímenes israelíes y su rechazo de un consenso internacional de larga duración para alcanzar una solución diplomática. Pero el futuro sería muy diferente si Estados Unidos retirara ese apoyo. En tal caso, sería posible avanzar hacia la solución duradera en Gaza, que pidió el secretario de Estado John Kerry y que provocó la condena histérica de Israel, porque la frase podía ser interpretada como el llamamiento a un final del asedio de Israel y los ataques regulares. Incluso, horror de horrores, la frase podría ser interpretada como un llamamiento a poner en marcha una ley internacional en el resto de los territorios ocupados. No es que la seguridad de Israel fuera a quedar amenazada por el cumplimiento de la legislación internacional, probablemente se potenciaría. Pero como explicó hace 40 años el general israelí y después el presidente, Ezer Weizmann, Israel no podría entonces existir según la escala, el espíritu y la cualidad que encarna ahora. Cuando el presente episodio de sadismo termine, cuando sea, Israel espera tener libertad sin interferencias para continuar con sus políticas criminales en los territorios ocupados. Los gazíes serán libres de retornar a la normalidad en su prisión dirigida por Israel, mientras en Cisjordania observan en paz que Israel desmantela lo que queda de sus posesiones. Ese es el resultado probable si Estados Unidos mantiene su respaldo decisivo y casi unilateral de los crímenes israelíes y su rechazo de un consenso internacional de larga duración para alcanzar una solución diplomática. Pero el futuro sería muy diferente si Estados Unidos retirara ese apoyo. En tal caso, sería posible avanzar hacia la solución duradera en Gaza que pidió el secretario de Estado John Kerry y que provocó la condena histérica de Israel, porque la frase podía ser interpretada como el llamamiento a un final del asedio de Israel y los ataques regulares. Incluso, horror de horrores, la frase podría ser interpretada como un llamamiento a poner en marcha una ley internacional en el resto de los territorios ocupados. No es que la seguridad de Israel
fuera a quedar amenazada por el cumplimiento de la legislación internacional, probablemente se potenciaría. Pero como explicó hace 40 años el general israelí y después presidente Ezer Weizmann, Israel no podría entonces existir según la escala, el espíritu y la cualidad que encarna ahora. Existen casos similares en la historia reciente. Los generales indonesios juraron que nunca abandonarían lo que el ministro de Exteriores australiano, Gareth Evans, llamó la provincia indonesia de Timor Oriental, cuando estaba llegando a un acuerdo para robar el petróleo timorés. Mientras, los generales gobernantes conservaron el apoyo de Estados Unidos a lo largo de décadas de asesinatos casi genocidas. Sus objetivos eran realistas. Por fin, en septiembre de 1999, bajo una considerable presión nacional e internacional, el presidente Clinton les informó discretamente de que el juego había terminado, y al instante, Indonesia se retiró de Timor Oriental, mientras que Evans iniciaba una nueva carrera como alabado apóstol de la responsabilidad de proteger, en una versión diseñada, por supuesto, para permitir un recurso occidental a la violencia a voluntad. Otro caso relevante es el de Sudáfrica. En 1958, el ministro de Exteriores sudafricano le explicó al embajador de Estados Unidos que no importaba que su país estuviera convirtiéndose en un estado paria, siempre que continuara contando con el apoyo de Washington. Su valoración se reveló muy precisa. 30 años después, Ronald Reagan fue el último país que persistía en apoyar el régimen del apartheid. En unos años, Washington se unió al mundo y el régimen se derrumbó. No solo por esa razón, por supuesto. Un factor crucial fue el destacable papel cubano en la liberación de África, generalmente desconocido en Occidente, aunque no en África. Hace 40 años, Israel tomó la funesta decisión de elegir la expansión por encima de la seguridad y rechazó un tratado de paz completo ofrecido por Egipto a cambio de retirarse del Sinaí, donde Israel estaba iniciando una colonización extensiva y grandes proyectos urbanísticos. Se ha ceñido a esa política desde entonces, a partir del mismo juicio que Sudáfrica en 1958. En el caso de Israel, si Estados Unidos decidiera unirse al mundo, el impacto sería mucho mayor. Las relaciones de poder no permiten nada más, como se ha demostrado cada vez que Washington ha exigido seriamente que Israel abandone uno de sus objetivos preciados. A estas alturas, Israel cuenta con pocos recursos, después de adoptar políticas que lo han hecho pasar de ser un país muy admirado a ser temido y despreciado. Un camino que continúa con ciega determinación en su decidida marcha hacia el deterioro moral y su posible destrucción definitiva. ¿Podría cambiar la política de Estados Unidos? No es imposible. La opinión pública ha cambiado de modo considerable en años recientes, sobre todo entre los jóvenes, y eso no puede pasarse por alto por completo. Durante algunos años ha habido una buena base para las peticiones públicas de que Washington cumpla sus propias leyes y deje de ayudar militarmente a Israel. La ley estadounidense exige que no se proporcione ninguna asistencia en materia de seguridad a un país cuyo gobierno participe en un patrón sistemático de graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Israel, con toda seguridad, es culpable de ese patrón sistemático. Esa es la razón por la que Amnistía Internacional, durante la operación Plomo Fundido en Gaza, pidió un embargo de armas contra Israel y contra Hamás.
el senador Patrick Leahy, autor de esta cláusula legal, ha sacado a relucir su potencial aplicación a Israel en casos específicos, y con un esfuerzo educativo, organizativo y activista bien conducido, tales iniciativas podrían llevarse a cabo con éxito. Eso tendría un impacto muy significativo por sí mismo, al tiempo que también proporcionaría un trampolín para acciones posteriores, no solo para castigar a Israel por su conducta criminal, sino también para obligar a Washington a convertirse en parte de la comunidad internacional y cumplir la ley internacional y principios morales decentes. Nada podría ser más importante para las trágicas víctimas palestinas de muchos años de violencia y represión.